¿Qué tal? Vamos a empezar con la historia de México en la independencia. Para ello necesitamos saber cuál era la situación de México a comienzos del siglo XIX. Aquí tenemos algunos datos. La Nueva España, porque entonces nos llamábamos Nueva España, tenía un territorio de 3.950.000 kilómetros cuadrados. El territorio actual es de 1.972.550 kilómetros cuadrados, por lo que perdimos más de la mitad, es decir, 1.977.450 kilómetros cuadrados. Ya no cuenten entonces en nuestro país a California, Utah, Arizona, Colorado, Nuevo México, Texas, la Luisiana y la Florida. La población en ese entonces era aproximadamente de 6 millones. De esos 6 millones, más o menos 1 millón eran españoles, los famosos peninsulares, que se les llama así porque acuérdense que la península ibérica, que está integrada por Portugal y España, pues por eso se les llamaba a los españoles que venían a la Nueva España peninsulares, porque habían nacido allá. Los criollos eran esos hijos de esos españoles que ya habían nacido aquí. Y que recuerden por ahí, por ejemplo en Colombia, les decían a los criollos que ya estaban manchados por la tierra, porque no habían nacido en Europa, porque no habían nacido en España. Entonces, aquí se les conocía como criollos. De esos españoles, pues, que eran aproximadamente 1 millón, vamos a suponer que criollos era la mayoría, 900.000, 930.000 aproximadamente, y peninsulares era la minoría de esos españoles, que eran 70.000. Sin embargo, eran los que tenían los privilegios, los cargos más importantes, de ahí el coraje de los criollos por esa situación, porque ellos tan solo por haber nacido en América, en este continente, pues estaban siendo afectados cuando ellos también se consideraban españoles, porque eran hijos de españoles, solo que habían nacido en territorio americano. Volviendo a la población, el resto de la población eran indios, 2.5 millones, mestizos y castas, las múltiples castas que se desarrollaron en la Nueva España, eran otros 2.5 millones. Entonces, si vemos en estas cifras, pues la mayoría eran las distintas castas que se habían logrado tras la conquista y colonización de España en México. Con respecto al dinero, pues miren qué tan importante era la Nueva España para el reino de España, que se les enviaba anualmente en concepto de tributo 38 millones de pesos. Cabe mencionar que los indios estaban bajo tutela, por eso tenían leyes y juicios especiales para ellos. Se supone que los mal llamados indios, porque ya lo sabemos, ¿verdad? Pero bueno, se supone que los que conocemos como las tribus aborígenes, que sería lo más propio decirle, nunca fueron sujetos por parte de la corona española a esclavitud, sino que eran simplemente sujetos a tutela. Esto desde el punto de vista jurídico y para que se escuche bonito, porque hay formas de esclavitud incluso en la actualidad, aunque se considere por la Constitución que está prohibida, que está abolida, pues es una forma, pues hay distintas formas de esclavitud sin tener que llamarle así. Entonces, los indígenas supuestamente, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho, no estaban siendo esclavizados, sino que tenían incluso una tutela por parte de la corona. Por eso tenían un tratamiento especial, por eso tenían también sus juicios especiales para ellos, etc. Los mestizos y las castas estaban privados de instrucción, así como de los oficios y las artes. Regularmente eran los criados de confianza
y también proveían de soldados cuando se requería, pero les convenía tenerlos sin esa instrucción. Con respecto a los españoles, divididos en peninsulares y criollos, de ahí el encono, de ahí el coraje de los criollos. Para los peninsulares era el poder y la riqueza, la administración de justicia, el comercio y las propiedades eran para ellos. Y los criollos, pues a diferencia de los mestizos y las castas, ellos sí recibían ilustración, sí recibían educación, pero sin embargo estaban alejados de empleos importantes. Se hacían cargo de labores subalternas, de oficinas, podían ser curas, abogados u oficiales del ejército, pero por ejemplo en el ejército y en la iglesia no podían los criollos tener los cargos más importantes, de más alta jerarquía, porque esos estaban en exclusividad para los peninsulares. Vamos a ver que también existía una división del clero. Teníamos al alto clero, que eran sacerdotes ricos, españoles, peninsulares, que venían a ocupar los altos cargos en la jerarquía católica. Y a los integrantes del bajo clero, que eran sacerdotes pobres, generalmente criollos o mestizos, que residían en los pueblos humildes y apartados de la metrópoli. Aquí vamos a encontrar y vamos a comprender entonces por esta división que había entre el alto y el bajo clero, aquí vamos a encontrar a los que se integraron al movimiento de independencia. Al bajo clero va a pertenecer Miguel Hidalgo, que era criollo. También tenemos como otro ejemplo del bajo clero, y en una posición menor porque él sí formaba parte de esas castas de que mencionábamos, a José María Morelos y Pavón, porque una de las diferencias entre ambos personajes, entre Hidalgo y Morelos, es que Hidalgo era un criollo que había tenido acceso a la ilustración, a la educación, y en el caso de José María Morelos y Pavón, que también formó parte del clero, pero él sí pertenecía a una casta y había sufrido los actos de discriminación de que eran objeto las castas.